Good evening and welcome to Rama Road Pre-K Curriculum Night. Buenas noches y muy bienvenidos a la noche de currículum aquí en el preescolar de Rama Road. Tonight we're going to talk about the creative curriculum for preschool. Esta noche vamos a estar hablando del creativo currículo en el preescolar aquí en Rama. The creative curriculum provides hands-on learning, exploration and discovery of learning activities that help students to become creative, confident thinkers. El currículum creativo provee la oportunidad a los estudiantes a explorar y descubrir a través de actividades de aprendizaje para ayudarlos a convertirse en niños más creativos y estudiantes que tengan más confianza. The curriculum uses an inquiry-based learning structure that enables students to investigate and explore a variety of study topics using language, literacy, math, and science skills. These skills will help prepare them to be successful in kindergarten and become lifelong learners. Este currículo que usamos está basado en una estructura de aprendizaje que le permite a los estudiantes investigar y explorar en una variedad de tópicos de estudios utilizando el lenguaje, la literatura, matemática y habilidades de ciencia. Estas habilidades le ayudarán a prepararse para ser exitosos en el kinder y a convertirse en aprendices para toda su vida. There are 6 studies to our curriculum. Study 1 is beginning of the year. We look at questions such as, what names do we need to know at school? Who works at our school? What are our rules at school? And how do we make and keep friends at school? En los estudios tenemos 6 unidades y la primera unidad al comienzo del año los niños aprenden preguntas como ¿qué nombres necesitamos aprender en la escuela? ¿Quiénes trabajan en nuestra escuela? ¿Cuáles son las reglas en la escuela? ¿Y cómo hago amistades y mantengo a mis amigos en la escuela? Study 2 is trees. We're looking at who lives in trees, what food comes from trees, how do trees change, and what are characteristics of trees in our neighborhood. El estudio número 2 es sobre los árboles. ¿Quiénes viven en los árboles? ¿Qué comida viene de los árboles? ¿Cómo cambian los árboles? ¿Y cuáles son las características de los árboles en nuestro vecindario? Study 3 is clothes. We're looking at what are the features of clothes, how do we take care of clothes, how are clothes made, and what special clothes do people wear for work. En el estudio 3 es acerca de la ropa. Dice que cuáles son las ropas que usamos, cómo tomamos cuidado de nuestra ropa, cómo se hace la ropa, qué ropa especial usan las personas para ir a trabajar. Study 4 is buildings. What do buildings in our neighborhood look like? Who builds buildings? What are buildings made of? And what happens inside buildings? En el estudio 4 hablamos sobre edificios. Dice que los edificios, ¿cómo lucen en nuestro vecindario? ¿Quién construye los edificios? ¿De qué están hechos los edificios? ¿Y qué pasa adentro de los edificios? Study 5 is reduce, reuse, and recycle. We're looking at what do people throw away? Where does trash go? How does trash affect our community? How can we reuse junk? El estudio 5 habla de reducir y reusar el reciclaje. Dice, ¿qué es lo que la gente bota en la basura? ¿A dónde va la basura? ¿Cómo la basura afecta a nuestra comunidad? ¿Y cómo podemos reusar nosotros esta basura? Study 6 is balls. Do all balls bounce and roll? What makes balls move? Who uses balls? What are balls made of and how are they made? El estudio 6 es pelotas. ¿Todas las pelotas rebotan y ruedan? ¿Qué hace que las pelotas se muevan? ¿Quién usa las pelotas? ¿De qué están hechas las pelotas y cómo son hechas? The components of our day, we look at choice time. This is self-selected activities in which students can explore, experiment, deepen their understanding of new concepts, and practice new skills. ¿Cómo se compone nuestro día? Tenemos una parte que dice tiempo de escogencia, donde los estudiantes se dirigen ellos mismos hacia diferentes actividades donde pueden explorar, experimentar y pueden
ir a comprender nuevos conceptos y practicar nuevas habilidades. Small groups provide activities that address math, writing, language, and print using a variety of manipulatives. Grupos pequeños, en donde ellos se sientan en grupo a hacer actividades que le proporcionan, ¿verdad? Y van dirigidas hacia la matemática, lectura, lenguaje y escritura usando una variedad de manipulativos. Read Alouds is where we read and interact with a variety of stories related to the unit of study. Stories are often read several different times with various areas of focus. For example, we're looking at vocabulary, concepts, problem-solving skills, etc. Lectura en voz alta. Leer y interrelacionarse con una variedad de historias relacionadas a la unidad de estudio. Las historias están usualmente, las leen como por muchas veces para que los niños puedan entender la variedad de áreas de enfoque como vocabularios, conceptos, cómo resolver problemas, etc. Our large group morning is where we're engaging in singing, discussions, and exploring the question of the day. We share how to use materials to investigate the question collaboratively during choice time. También tenemos una actividad de grupo, pero es todo el grupo de la clase, donde todos participan cantando, tienen diferentes conversaciones, explorando las preguntas del día, comparten cómo usar los materiales para investigar la pregunta colaborativamente durante el tiempo de escogencia. Our large group roundup finishes the day. We're recalling events of the day and we allow children an opportunity to share with others what they discovered or created during choice time. Al final del día volvemos a tener el grupo grande, ¿verdad? Donde ellos se sientan y recuerdan todos los eventos del día. Esto le permite a los niños la oportunidad de compartir con otros lo que ellos han descubierto o creado durante el tiempo de escogencia. Teaching Strategies Gold is our assessment that we use. Assessment is conducted daily through observation of students in their natural play environment. Estrategias de enseñanza que se llaman GOLD es a través de diferentes pruebas. Dice que las pruebas o evaluaciones son conducidas diarias a través de observaciones que se le hacen al estudiante en el área del juego natural en ese ambiente. Data is collected and analyzed to inform the teacher and teacher assistant's instruction. También se colectan data, ¿verdad?, durante el día y es analizada para informar al maestro y al asistente del maestro de la instrucción. Student progress is shared with families 3 times during the year. El progreso del estudiante es compartido con las familias 3 veces durante el año escolar. How can you be involved? ¿Cómo puede usted participar? Read every night with your child. Reading is important for your child's development and impacts their success as they continue in school. Lea con su hijo cada día. La lectura es muy importante para el desarrollo de su hijo y también impacta el éxito escolar mientras ellos están en la escuela. Come to school to our celebration of learning events after each study to see what our students have learned. Venga a la escuela a nuestras actividades de celebración de aprendizaje después de cada unidad de estudio para que usted vea qué han aprendido los estudiantes. Ask your child's teacher how you can support the class with projects, materials, your time, or by sharing a special interest you have with the class. Pregúntele a su maestro cómo usted le puede apoyar en la clase, ya sea en proyectos, materiales, con su tiempo voluntario o viniendo a compartir alguna actividad de un interés especial que usted tenga con la clase. Thank you very much for coming to our curriculum night. Muchas gracias por haber venido esta noche a la noche de currículum del preescolar aquí en Rama. Gracias.